En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, ven e ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Deseamos profundamente conocer al Dios que da la vida. Queremos verlo, tocarlo, experimentar su presencia, pero para ello necesitamos tu luz. El día de hoy queremos meditar en la figura de Pedro y ver cómo nosotros también podemos ser ese Pedro que ha negado al Señor y que busca regresar a Él a través de las lágrimas y el arrepentimiento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a empezar esta meditación. En este tiempo de oración, de reflexión, vamos a tomar la idea que los ha acompañado durante todas las misiones, que es yo hago nuevas todas las cosas. Y vamos a ver cómo Jesús hace nuevas todas las cosas en la vida de Pedro y vamos a utilizarlo como analogía de nuestra vida para preguntarnos, ¿también Dios puede hacer nuevas todas las cosas en nuestra vida como lo hizo en la vida de Pedro? Me habían sugerido tomar a Juan también, pero ya era demasiado. Entonces, pues me centré en Pedro y bueno, ya me invitarán en otra ocasión y hablamos de Juan, pero vamos a centrarnos en Pedro. Entonces, vamos a tomar el texto bíblico, vamos a hacer una cierta como lección divina. Y recuerden que la lección divina inicia siempre con la lectura del texto. La lectura del texto es pausada porque ya el texto nos empieza a hablar. Recuerden que la palabra está viva, que se nos manifiesta, que tiene una vitalidad y actualidad, que en el hoy de nuestra historia también nos dice algo. Entonces, vamos a leer el texto, vamos a buscar Mateo 26, del 69 al 65. Mateo 26, del 69 al 75. Lo voy a poner en el chat. Para quien no esté familiarizado, las siglas de Mateo son MT, las abreviaturas de Mateo son MT. Es el primer evangelista, entonces cuando inicia el Nuevo Testamento en nuestra Biblia, lo encontramos en el primer evangelio. Y el primer número, el número 26, es el capítulo, que suele estar en grande. Y después, los números 69 al 75 son los versículos que suelen estar en chiquitito. Entonces vamos a buscar Mateo 26, del 69 al 75. Como les decía, vamos a leer este texto, lo vamos a leer con calma y ya quiero que cada uno, si tienen ahí una libreta o al menos en su mente, pues vayan como marcando qué frase o qué palabra, frase, acontecimiento, hecho les llama la atención. Entonces voy a empezar a leer el texto. Entre tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. En eso se acercó una sirvienta y le dijo, «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Pero él no, lo negó delante de todos diciendo, «No sé de qué hablas». Cuando salía por la puerta, otra la vio y comentó a los que estaban ahí, «Este estaba con Jesús el Nazareno». Pero él volvió a negarlo bajo juramento, «No conozco a este hombre». Poco después, los que estaban presentes se acercaron a Pedro y le dijeron, «Con seguridad tú eres uno de ellos, pues tu modo de hablar te delata». Él empezó entonces a maldecir y a jurar, «No conozco a este hombre». Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de lo dicho por Jesús. «Antes de que cante un gallo, tú me habrás negado 3 veces». Y saliendo, lloró amargamente. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una explicación un poquito más amplia de algunos elementos de este texto. Cuando yo mencione la frase que a ustedes les llamó la atención, pues es momento de poner atención para ampliar un poco esta frase, por qué Dios me la manifestó ya desde el inicio, por qué Dios enfatiza en esto en mi vida.
Y viendo desde un contexto más amplio, pues poder empezar a hacer una meditación, una reflexión personal. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera frase en la que a mí me gustaría centrarme, que dice, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Recuerden que los autores sagrados utilizan los lugares geográficos, los sitios en donde se encuentra la persona, adentro, afuera, arriba, abajo, sentado, de pie, también para expresarnos ciertas actitudes. Entonces, en este caso vamos a reflexionar un poco en Pedro como discípulo. O sea, Pedro era uno de los discípulos de Jesús, formaba parte del grupo de los 12. De hecho, hay algunos que dicen que al inicio de la vida de Jesús, él tenía unos seguidores mucho más cercanos, que eran Pedro, Santiago y Juan. Entonces, se encuentra en este núcleo tan íntimo de la relación con Jesús. Y Mateo nos va a presentar, esto es simplemente un ejemplo, pero nos va a presentar en la vida pública de Jesús cómo los discípulos siempre estaban dentro de la casa escuchando al maestro y aquellos que no eran sus discípulos se encontraban afuera. Un ejemplo lo tenemos cuando viene María, su madre, y los hermanos de Jesús, los familiares de Jesús, a decir que él se estaba volviendo loco, que qué cosas estaba predicando. Y Mateo dice que ellos estaban afuera. ¿Y quiénes estaban adentro? Adentro estaban los discípulos. Ellos eran y son la nueva familia escatológica de Jesús que se encuentra adentro. Entonces, al presentarnos a Mateo, que se encuentra, Mateo al presentarnos a Pedro afuera, nos está diciendo que él en cierto sentido está como rechazando su ser discípulo de Jesús. Él voluntariamente prefiere estar afuera que dentro con Jesús, que está siendo juzgado injustamente por el Sanedrín. Y después también deducimos que es de noche. ¿Cómo sabemos que es de noche? Porque después va a cantar el gallo. Entonces quiere decir que es de noche. Y esto también es un símbolo muy importante. La noche, la oscuridad, en la simbología bíblica es un concepto negativo. La mayoría de los símbolos tienen un significado tanto positivo como negativo. En el caso de la oscuridad siempre es negativo. Y recuerden, la oscuridad no existe por sí sola, sino que se define como ausencia de luz. Entonces, podríamos decir que Pedro en la noche tiene una noche también interior. Hay una ausencia de luz en su persona, hay una ausencia de Jesús en su persona. Y esa ausencia de Jesús en su persona fue voluntaria. Él quiso salir de donde estaba Jesús, no se quiso quedar dentro. Entonces, esta noche también puede ser símbolo de la muerte. Cuando termina la jornada laboral, el hombre, en cierto sentido, descansa, muere, o sea, termina su trabajo para amanecer al otro día y volver a retomar sus actividades, ¿no? Entonces, normalmente la noche también es imagen de muerte. Entonces también podríamos pensar en un Pedro que está muerto en el interior, que se ha alejado de la vida, ha dejado a un lado a este Jesús que era la vida y ha optado por un camino de salida y en cierto sentido de oscuridad y de muerte. Ahí podemos ya hacer una primera aplicación a nuestra vida. En la lección divina tenemos una parte que se llama la meditación, que sería, ¿y esto a mí qué? Entonces pensemos, ¿cuántas veces yo he estado afuera? ¿Y ahora dónde me encuentro? ¿Me encuentro dentro o me encuentro fuera? ¿Me encuentro entre los discípulos o he elegido no ser discípulo? Y después también preguntarnos, ¿cómo estoy ahora? ¿Estoy en la luz o estoy en la oscuridad? ¿Hay alguna oscuridad en mi interior que tiene que ser llenada por la luz de Jesús? ¿Y me encuentro en la muerte o me encuentro en la vida? ¿Estoy en la muerte del pecado, en la muerte del alejamiento de Dios o me encuentro cerca de la vida? De este Jesús que, como dice, es la vid, que si los sarmientos no están unidos a él, no pueden existir, ¿no? Entonces, este es como situarnos en un Pedro que está afuera y que está en oscuridad y en cierto sentido alejado de la vida, ¿no? En la muerte. Y entonces empieza un interrogatorio. Vemos tres personas que afirman que él era un discípulo y él niega tres veces ser un discípulo de Jesús. ¿Y qué frases se utilizan? Primero le dicen, ¿tú estabas con Jesús?
Y él responde. ¿Y qué responde él? La segunda vez dice, yo no conozco a este hombre. Y por tercera vez le dicen, tú eres uno de ellos. Entonces vamos a ver estos tres elementos, estar con Jesús, conocer a Jesús y ser uno de ellos, o sea, seguir a Jesús. Estos tres elementos, aunque son negativos en el sentido de que Pedro los está negando, en positivo serían cualidades de los discípulos de Jesús. Recuerden que el discípulo es aquel que entra en relación íntima con otra persona y es instruido por ella. O sea, Jesús era su maestro. Esto sucedía con frecuencia en la época del siglo I, en donde los escribas que explicaban la ley tenían alrededor de ellos un grupo de discípulos, de seguidores, que incluso los llegaban a llamar rabí, maestro. Como llamaron a Jesús también en los discípulos, también lo llamaron rabí, lo llamaron maestro. Entonces, Jesús era este maestro que tenía un grupo de discípulos. E incluso en los evangelios se nos presentan dos grupos seguidores de Jesús. Si recuerdan, vemos cómo se insiste en que había una muchedumbre, unas masas, la gente que seguía a Jesús. Pero se hace una especificación. Además de estas masas, esta muchedumbre, este grupo, tenemos un grupo más pequeño, más reducido de discípulos. Entonces, estos discípulos eran el grupo de los íntimos, de los que se encontraban en torno a Jesús. Y estos discípulos, ¿qué experiencias iban haciendo? Eran como, digamos, son como pasos progresivos en este discipulado. Entonces, lo primero que tenemos es, los discípulos estaban llamados a estar con Jesús. Fíjense que esa es la primera pregunta que le hace, creo que es la mujer, le dice, la sirvienta le dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo, o sea, le está diciendo, tú también eres discípulo. ¿En dónde encontramos este estar con Jesús? Vamos a buscar en nuestra Biblia el texto de Marcos 3, del 13 al 14. Marcos 3, del 13 al 14. Entonces vamos a ver cómo en el inicio de la llamada a los discípulos presentada por Marcos, vamos a ver cómo Marcos describe esta llamada a los discípulos. Dice, Jesús subió a un monte, llamó a los que él quiso y ellos fueron donde él. Luego designó a 12 para que estuvieran con él y enviarlos a predicar. Entonces, ¿para qué designa estos 12? En primer lugar, los designa para estar con él. Este estar con él es entrar en relación con Jesús. De hecho, podemos identificar este estar con él con lo que Pedro dice, yo no lo conozco. En sentido positivo, los que conocen a Jesús son los que están con él, son los discípulos. Fíjense, la palabra conocer en el hebreo, en el Antiguo Testamento, es una palabra para designar las relaciones de intimidad entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, conocer a Jesús es entrar en intimidad con Él, es entrar en comunión con Él. Entonces ahí también nos detenemos a hacernos esta pregunta. ¿Yo en algún momento me he sentido llamado a estar con Jesús? Me he sentido llamado a entrar en comunión con Él, a conocerlo íntimamente. ¿Y cómo me encuentro ahora? Ahora me encuentro como Pedro, yo no lo conozco, yo no he estado con Él, o yo me encuentro conociéndolo cada vez más, estando con Él, entrando en una relación de intimidad. Entonces ese sería como el primer paso de los discípulos. Después tenemos un siguiente paso, que lo vemos también, dice el texto, sobre el hablar de Jesús. Dice Pedro, yo no sé de qué hablas, ¿no? Entonces, el discípulo es aquel que escuchaba al maestro, o sea, ¿qué era lo que hacían los discípulos? Se colocaban alrededor del rabí, del maestro, y escuchaban sus mandatos. Esta escucha, en el caso de Jesús, sobre qué era su
mensaje. Su mensaje era sobre los misterios del reino. Los discípulos escuchaban los misterios del reino, las parábolas, las frases de Jesús, el nuevo mandamiento que presenta Jesús. Ellos lo escuchaban. Pero esta escucha no es una escucha pasiva. En la Biblia, cuando se habla de escuchar, en el fondo se habla de obedecer. Es decir, el que escucha a alguien que es superior a él tiene que obedecerlo, que poner en práctica estas palabras. Entonces, el discípulo no es solo el que pasivamente se sentaba a escuchar hablar a Jesús y decir, ay, qué bien, qué lindo habla, sino que al escucharlo ponían en práctica eso que Jesús les había mandado. Entonces, este sería como el segundo paso del discípulo y también lo niega Pedro. No sé de qué están hablando, ¿no? Yo a este hombre no lo conozco y no he escuchado hablar de él. Y entonces hay que preguntarnos también nosotros, ¿soy consciente que el camino de seguimiento de Jesús, del discipulado, inicia con la escucha y la obediencia a sus palabras, a las palabras del Maestro? Y nosotros ahora, en el 2021, ¿dónde escuchamos las palabras del Maestro? En el Evangelio, en la tradición de la Iglesia. Soy capaz de escuchar estas palabras, pero no solamente pasivamente, sino adherirme a ellas, obedecerlas. ¿Cómo vivo mi relación con Jesús? ¿Lo escucho y por lo tanto lo obedezco? Y después vemos cómo se pasa al seguimiento, ¿no? Jesús llama a algunos que vienen a estar con él. Estos que elige para estar con él les empieza a predicar, les empieza a enseñar, decir ciertas palabras. Ellos escuchan y obedecen a las palabras y después se da el seguimiento. Y fíjense, no sé si es una de las mujeres o los que estaban presentes, ni siquiera varias personas le dicen, se acercaron a Pedro y le dijeron, con seguridad, tú eres uno de ellos, pues tu modo de hablar te delata, ¿no? Tu acento galileo te delata. Y entonces están diciendo, tú eres uno de ellos, tú eres uno de los discípulos, tú seguías a Jesús. Entonces vemos un tercer momento. El primero es la relación, conocer a Jesús. El segundo, escuchar y obedecer. El tercer momento es el seguimiento. ¿Y este seguimiento qué implica? Recuerden cómo el evangelista Mateo insiste que tienen que romper con la clase de existencia que habían llevado hasta en ese momento para comenzar en cierto sentido una nueva vida con Jesús. Por ejemplo, quizá el ejemplo más fácil es dejen las redes y síganme porque yo los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces, estos discípulos tienen que dejar su oficio, a lo que se dedicaban, de lo que ganaban su pan, de lo que comían ellos y su familia. Lo tienen que dejar. ¿Para qué? Para convertirse en algo nuevo, distinto, superior, planificado por Jesús, que es ser pescadores de hombres, ¿no? Ya no pescadores de peces, sino pescadores de hombres. Entonces, en cierto sentido, este seguimiento implica como un dejar en el pasado, negarse a sí mismo, para entonces adherirse al mensaje de Jesús y seguirlo, ¿no? O sea, sí implica un movimiento, ¿no? De dejar atrás y de seguir. Entonces, aquí también nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, o sea, nosotros no podemos ser cristianos pretendiendo vivir a gusto la vida del mundo sin darnos cuenta que el discipulado implica una ruptura con esa mirada del mundo negativo, o sea, no, el mundo en sí no es negativo, pero lo mundano es negativo. Y Jesús nos invita a vivir según los valores del reino. Y eso nos implica decir, pues no, yo a esta fiesta no voy a ir, pues no, yo esto no lo voy a consumir, pues no, este tipo de cosas yo no las voy a ver. O sea, yo he optado por otro tipo de vida, una vida de seguimiento de Cristo y esta vida me va a llevar a la felicidad, a lo mejor. Entonces, he aprendido pues a seguir a Jesús negándome a mí mismo, dejando atrás aquello que me impide seguirlo, ¿no? Que no me permite seguirlo en plenitud. Y por último, este seguimiento de Cristo termina siendo una comunión con el mismo destino de Jesús. O sea, los discípulos estaban llamados a vivir el mismo destino de Jesús. ¿Y cuál es este destino? Pues de persecución, de sufrimiento y de muerte, ¿no? Como nos dice Mateo, quien no carga sobre sí su cruz y me sigue no es digno de mí. Y entonces Pedro tenía la opción. Él tenía la opción de entrar a ese juicio y decir, sí,
yo soy uno de los discípulos, yo he tenido una relación y una comunión con Él, yo he escuchado su voz y lo he obedecido, yo he dejado todo y lo he seguido, y lo último que me queda es vivir el mismo destino que Jesús. Es decir, yo asumo junto con Él, como Él dirá valientemente en la última cena, yo voy a morir, o sea, si es necesario, yo iré a la muerte junto contigo. Es un momento, es un momento de elegir. ¿Y qué es lo que hace? Él hace un proceso progresivo de alejamiento. Sale al patio, después nos dice sale por la puerta y después nos dice que se fue, salió. Entonces el autor sagrado nos está diciendo, tenía su oportunidad para manifestar que es el discípulo y qué es lo que hizo, se alejó, se alejó, se alejó, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una experiencia que también quizá podemos hacer nosotros, ¿no? Cuando tenemos la oportunidad de oro para decir, yo soy un cristiano, yo soy un seguidor de Jesús y tener esta comunión con Él, pues de repente, por nuestra debilidad, nuestra fragilidad, salimos al patio, después cruzamos la puerta y después damos media vuelta y nos vamos. Lo bueno es que, como vimos al inicio, que dijimos, yo hago nuevas todas las cosas, la historia no termina aquí, gracias a Dios, y nuestra historia tampoco termina aquí, sino que hay esperanza. ¿Y cuándo inicia esta esperanza? Con el canto del gallo, ¿no? Y entonces suena, se escucha el canto del gallo. ¿Qué significado tiene este canto del gallo? Pues significa la salida del sol. ¿Cuándo empieza a cantar el gallo? Pues cuando ha salido el sol. Bueno, luego hay gallos medio desorientados que a las 12 de la noche están, ¿cómo se hace? ¿Cómo se llama? Bueno, están haciendo su ruido, no sé cómo se llamará. Entonces, normalmente los gallos orientados cantan en la salida del sol. ¿Y qué simbolismo tiene el sol? Pues obviamente el sol es la fuente de la luz, da vida, da luz, da calor. Sin él, todo ser vivo moriría. Y entonces el sol pues es símbolo de vida, pero ¿de qué tipo de vida? Fíjense, el sol en la Biblia es símbolo del recorrido que hace el hombre. El pueblo de Israel observaba el sol y veía cómo salía, no salía de este lado, sale del este. Entonces sale, recorre su camino como el hombre, nace, recorre su camino y después muere en la noche. Sin embargo, ¿qué es lo que sucedía? Al día siguiente volvía a salir el sol. Por lo tanto, el sol es símbolo de resurrección, de inmortalidad, de la vida que no termina. Entonces, el autor sagrado nos está diciendo, en el amanecer cantó un gallo y ese gallo recuerda que Pedro también va a tener la gracia de la resurrección. Él también va a tener la gracia de que esta muerte no va a ser definitiva, sino que las gracias alcanzadas por Jesucristo llegarán a él y va a salir el sol también para él. Y entonces hay que preguntarnos, o sea, nosotros vivimos de la esperanza de que esta Semana Santa quiere salir el sol en mi vida. Que ok, sí, hay oscuridad, hay debilidad, hay fragilidad, hay veces que no sigo a Cristo como desearía, pero soy consciente de que no depende de mis fuerzas, que no soy yo el que va a ser el gran discípulo, sino que tiene que salir el sol, que tiene que cantar el gallo, que tiene que resucitar Jesucristo en mi interior. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice el texto? Cuando canta el gallo, Pedro se acordó, recordó las palabras del maestro. Y esto va a ser un elemento muy importante para los primeros cristianos. Los primeros cristianos viven de la memoria, del recuerdo. ¿Y qué recuerdan? Recuerdan las palabras de Jesús, recuerdan las escrituras, se cumplieron las escrituras, y este recuerdo les provoca fe. Al recordar, al acordarse de Jesús, les genera esta fe. Esto es lo que está haciendo Pedro, se está acordando de su maestro, está recordando. Pero el recordar en la Biblia, desde la mentalidad griega, no es simplemente traer a la mente lo que sucedió en el pasado, así de, ay, me acuerdo que eso me dijo, sino que el recuerdo, fíjense, viene de una diosa, la diosa Mnemosine, que era la diosa de la memoria, que tenía una misión muy especial para los griegos. Ella tenía la misión de reclamar a la mente de los hombres el recuerdo de los héroes
y de sus grandes gestas. ¿Y qué es lo que hacía? A los poetas, en secreto, les revelaba el pasado, ¿no? Esto fue lo que sucedió en el pasado y los introducía a los misterios del más allá. Esta es la diosa griega de la mnemosine. De ahí pasa la palabra griega de memoria. La memoria no es solo un recordar, sino que es como ese concepto griego de alguien que nos lleva, nos introduce a los misterios del pasado y nos hace ver las grandes hazañas de los héroes. ¿Qué es lo que es la memoria para Pedro? Es introducirse a los misterios del pasado y recordar las grandes hazañas de Jesús. Y Jesús, ante sus ojos, había curado a los enfermos, había perdonado a los pecados, había lavado y limpiado a los leprosos. Él había hecho milagros, había resucitado a los muertos. Y entonces toda esta memoria regresa a la mente de Pedro y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Llora amargamente. Recuerda, trae voluntariamente al presente todo lo que Jesús había hecho y dice, eso también lo puede hacer conmigo. Fíjense que Pedro en su predicación va a utilizar la memoria, ya habiendo recordado las hazañas de Jesús, cuando tiene todo su camino de arrepentimiento y se convierte en el verdadero discípulo, ¿qué le dice a sus discípulos a su vez? Vamos a buscar el texto de la segunda carta de Pedro 3:2. Segunda carta de Pedro 3:2. Segunda carta de Pedro 3:2. Lo voy a poner en el chat. ¿Qué es lo que dice este texto? Este texto dice, voy a leer desde el primer versículo, dice, queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En ambas, recordando lo que les había dicho, busco despertarles el recto criterio, para que se acuerden de las predicaciones dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador que les transmitieron sus apóstoles. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Está invitando a los nuevos discípulos a que se acuerden, a que traigan a la memoria estas acciones de Dios. Eso también tenemos que hacer nosotros. En los momentos en donde salimos al patio, cruzamos la puerta y nos damos la vuelta y nos vamos, al cantar el gallo, al salir el sol de la resurrección, tenemos que regresar a nuestra memoria espiritual. Jesús ha actuado en nuestra vida también. ¿Cuándo? ¿Cómo? Lo he visto, lo he tocado, lo he palpado. He visto su acción en mí, en mi familia. Y al haberlo visto actuar, soy consciente de lo que Él hizo por mí. Y si lo hizo en el pasado, entonces también lo va a hacer ahora en el presente. Y entonces actualizamos esa memoria espiritual al presente. Y entonces este recuerdo de lo que Dios ha hecho por mí me hace cambiar de vida, convertirme y decidirme a qué? A ser discípulo, que es el paso definitivo que tiene que lograr Pedro. Entonces, canta el gallo, el símbolo de la resurrección. Pedro se acuerda de todas las hazañas hechas por Jesús y las trae al presente y entonces llora amargamente, que es una de las frases que más se repitieron cuando hicimos el eco de la palabra. Entonces, este llanto, ¿qué símbolo tiene? Pues es símbolo obviamente de arrepentimiento. Lo vamos a ver muchas veces, por ejemplo, cuando la mujer pecadora está en casa del fariseo, de Simón el fariseo, y entonces la mujer pecadora se acerca a Jesús, llora amargamente y ¿qué hace con sus lágrimas? Limpia los pies de Jesús, unge los pies de Jesús. Y entonces Simón dice, si este fuera un profeta, sabría qué tipo de mujer está al lado de ella. Y Jesús le dice, le hace toda una explicación, una parábola de a quien de uno que se le perdona una deuda muy grande y otro que se le perdona una deuda muy pequeña y le pregunta al fariseo, ¿quién va a estar más agradecido? Y pues el fariseo contesta, pues el que se le perdona una deuda más grande. Y entonces ahí perdona a esta mujer pecadora. Entonces
Vemos cómo el llanto está ligado al arrepentimiento, en este caso de una mujer pecadora. O también, por ejemplo, cuando vemos en el camino del Calvario, Jesús se encuentra con un grupo de hijas de Jerusalén, de mujeres, de hijas de Sión, y las ve llorando. Y Jesús le dice, no lloren por mí, lloren por vuestros hijos. O sea, lloren por aquellos que tienen que arrepentirse, que cambiar de vida, que cambiar de corazón. Entonces nosotros, pues para poder llegar a ser discípulos hay que arrepentirnos y arrepentirnos es reconocer que somos frágiles, que somos débiles, que no podemos por nuestras propias fuerzas, que no somos capaces de amar a Dios como quisiéramos, que necesitamos la gracia de Dios, la gracia del sol, la gracia de la resurrección, que nos hace capaces de amar a Dios. Y entonces fíjense, se da un cambio cuando recibimos esta gracia de Dios al arrepentirnos, se da de las lágrimas, se pasa al gozo. Y vamos a ver varios ejemplos como en los evangelios se nos presenta aquellos que lloran, que por algo cambia su suerte y terminan en gozo. ¿Qué es este algo? Pues obviamente las gracias de Jesucristo alcanzadas en la cruz. Entonces, un ejemplo es una de las bienaventuranzas. Fíjense, en Lucas 6:21 se nos dice, dichosos ustedes los que ahora están llorando, porque reirán. Entonces, nosotros que ahora lloramos de arrepentimiento, por la gracia de Cristo que nos perdonará y nos dará la fuerza para ser discípulos, reiremos, tendremos el gozo. Y reír, ¿qué significa? No es, ay, ja, qué chistosa esta vida, sino que reír es el mundo escatológico, o sea, el mundo renovado por Jesús. Una de sus características en la Biblia es el gozo, la fiesta, la alegría. Es decir, si nosotros reímos, estamos ya no en el viejo hombre, sino en el nuevo hombre redimido por Jesús en los tiempos escatológicos. ¿Qué es el tiempo escatológico? El tiempo final, el tiempo de la venida de Jesús. O por ejemplo, en el contexto de la última cena, en el Evangelio de Juan, Jesús le dice esto a sus apóstoles. Les dice, ustedes llorarán y se lamentarán. Es decir, cuando yo muera, ustedes van a llorar y se van a lamentar, mientras el mundo se alegrará. El mundo para el Evangelio de Juan es un contexto, es un concepto negativo. O sea, es el príncipe de este mundo, es lo mundano, lo contrario al Espíritu de Dios. Entonces, el mundo se va a alegrar y ustedes van a llorar. Pero después dice, ustedes estarán tristes, sin embargo, su tristeza se convertirá en alegría. ¿Por qué la tristeza se va a convertir en alegría? Porque Jesús va a morir, sí, y eso provocará una gran tristeza, pero también va a resucitar. O también como Jesucristo le dice a María Magdalena cuando en la mañana de la resurrección, mujer, ¿por qué lloras? O sea, María Magdalena seguía traumada de que Jesús se había muerto y Jesús ya estaba resucitado. Y le dice, mujer, ¿por qué lloras? Ya no cabe el llanto, ahora solo cabe el gozo, solo cabe la alegría. Y por último lo vemos en el libro de Apocalipsis. El texto de Apocalipsis, recuerden, nos habla de los últimos tiempos, de la plenitud de la salvación de Jesús. Y entonces en esta visión Juan empieza a ver que hay un libro que nadie puede abrir porque tiene sellos. Y entonces Juan llora porque nadie lo puede abrir. Y el que lo acompaña en la visión le dice, pero deja de llorar, no seas menso. Dice, deja de llorar, ya venció el león de la tribu de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Judá es la tribu de David, el rey. El Mesías es el hijo de David, el hijo del rey. ¿Quién es el Mesías? Jesús. Y el león era la imagen de esta tribu de Judá. Entonces ya vino el rey. Y este rey, Jesús, ya venció. ¿Quién es este rey? El retoño de David. Y él abrirá el libro y sus 7 sellos. Entonces él traerá la salvación. Entonces vemos cómo hay que llorar por nuestro pecado, hay que arrepentirnos por nuestro pecado, pero a la vez hay que permitir que ese llanto se convierta en gozo, se convierta en alegría. Y esa alegría de dónde nos viene, de la certeza de que Jesús va a resucitar, va a vencer la muerte, va a vencer todas nuestras debilidades y nuestro pecado. Y por último, pues regresamos a la figura de Pedro. ¿Qué fue del destino de Pedro? Aunque Pedro salió al patio, recorrió la puerta de entrada y se fue y no estuvo en la muerte del Señor,
¿Cuál fue su último destino? Él fue crucificado. Él regresó a través de la memoria, recordó todo lo que Jesús había hecho, recibió el perdón de Dios a través del arrepentimiento y en él hubo resurrección. Y entonces se convirtió en el discípulo verdadero. Dejó de ser discípulo por unos minutos, pero luego recuperó su posibilidad de ser discípulo y al final de su vida pudo tener la comunión con el destino de Jesús. Él cargó sobre sí su cruz, se negó a sí mismo y murió por Jesús. Entonces la fuerza de la resurrección le permitió ser el discípulo que él pues en algún momento quiso ser y se dio cuenta que por sus fuerzas no podía hacerlo, pero sí por la gracia de la resurrección. Entonces, si les parece bien, pues vamos a terminar volviendo a leer el texto. Ayuda mucho volver a leer el texto con todo esto que hemos explicado. Vamos a volver a leer el texto y vamos a terminar con una breve oración. Entre tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. En eso se acercó una sirvienta y le dijo, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué hablas. Cuando salía por la puerta, otra lo vio y comentó a los que estaban ahí, este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él volvió a negar bajo juramento, no conozco a ese hombre. Poco después, los que estaban presentes se acercaron a Pedro y le dijeron, con seguridad tú eres uno de ellos, pues tu modo de hablar te delata. Él empezó entonces a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de lo dicho por Jesús, antes de que cante un gallo, tú me habrás negado 3 veces. Y saliendo, lloró amargamente. Vamos a terminar entonces con una oración. Señor Jesús, nos identificamos con la persona de Pedro. Nosotros también hemos estado afuera, hemos elegido no seguirte, no ser tus discípulos, y esto nos ha llevado a la noche, a la oscuridad y a la muerte. En este alejamiento hemos dejado esta relación íntima contigo. No te hemos escuchado y obedecido a tus palabras, y hemos optado por no seguirte. No hemos elegido la comunión de destino contigo. Sin embargo, esta debilidad y esta fragilidad no ha tenido la última palabra, porque ha cantado un gallo. Ha salido el sol, que eres tú el sol de justicia, y has resucitado en nuestro interior. Has traído a nuestra mente y a nuestro corazón el recuerdo de todo el bien que has hecho por nosotros. Y acordándonos de tu fuerza y de tu gracia, hemos llorado amargamente, con dolor, arrepentidos por nuestro pecado. Y arrepentidos hemos recibido tu gracia, y por lo tanto este llanto se ha convertido en alegría, en gozo de resurrección. Te pedimos, Señor, que esta Semana Santa la experiencia de Pedro sea la nuestra, para que terminemos esta Semana Santa siendo discípulos tuyos, desde ahora y para siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.